no necesita la vacuna, la gente necesita de Cristo. Yo prefiero morirme sin vacuna. Vuelta una vez más, hermano, por favor, vamos a entonar. Suenan unos gatos al Señor, hermano. Listos. Suenan dulces himnos gatos al Señor. Y oigas el concierto universal. Desde el alto cielo baja el Salvador para beneficio del mortal. Gloria, gloria sea nuestro Dios. Gloria, si cantemos a una voz. Y el cantar de gloria que se oyó en Belén, nuestro cántico también. Salten de alegría, lleno el corazón, la batida y pobre humanidad. Dios se compadece viendo su aflicción y le muestra buena voluntad. Gloria, gloria sea nuestro Dios. Gloria, si cantemos a una voz. Y el cantar de gloria que se oyó en Belén sea nuestro cántico también. Sientan nuestras almas noble gratitud hacia el que nos brinda redención. Y a Jesús el Cristo que nos da salud. Gloria, gloria sea nuestro Dios. Gloria, si cantemos a una voz. Y el cantar de gloria que se oyó en Belén sea nuestro cántico también. Tomen asiento, hermanos, por favor. Tiempos de ofrendas y diezmos, pasen, hermanos, sugieres, por favor. Y vayan buscando Efesios 2. Si un hermano ora, por favor. Sí, Padre mío, gracias, damos, Señor, una vez más, Señor, por el día. Gracias por lo que ha sido, por la oportunidad, Señor, poder escuchar tu palabra. Nos regamos, le pedimos, Señor, que bendigas estas ofrendas, Señor, y Señor, que saben levantar. Que Señor, provea un trabajo, Señor, cada uno del Padre. Señor, su cual le pido, Cristo Jesús. Amén. Efesios 2:8. Dice la Biblia, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Hermanos, hay gente afuera que pequito cerrado, please. Siempre damos las gracias porque es bueno con nosotros. Pedimos, Señor, su bendición, su dirección, Señor, sobre este mensaje. Traiga bendición a su pueblo, Señor. Le damos las gracias en el nombre de Cristo. Amén y amén. Porque por gracia sois salvos. Quiero predicar en esta mañana, hermanos, alimentando la gracia de Dios. Nuestro Dios es bueno con nosotros y Él quiere que nosotros crezcamos. Y una de esas cosas, hermanos, es la gracia de Dios en nuestras vidas. Usted y yo necesitamos de la gracia de Dios en nuestras vidas. Una cosa es la misericordia de Dios. Gracia de Dios. Por gracia somos salvos. Pero muchas veces dejamos de tener esa gracia de Dios en nuestras vidas. Y yo necesito la gracia de Dios en mi vida para... Necesito la gracia de Dios para poder dirigir. Necesito la gracia de Dios para saber dirigir mi vida misma. Pero muchas veces, hermanos, nos conformamos con las misericordias de Dios. Y qué bendición que cada mañana es nueva.
Pero yo prefiero vivir en la gracia de Dios que en la misericordia de Dios. ¿Saben qué? Mira, te voy a poner un ejemplo rápido, hermanos. La diferencia entre el juicio, misericordia y gracia. Cuando uno de tus niños le dices, haz eso, si no lo haces, va a ser digno de 5 tablazos, una tablita. Va y no lo hace, y llegas y empleas juicio, y haces y le metes 5 brazos o tablitos. Y bien dado, ¿verdad? Aquí entre paréntesis hay muchos padres. No. Bueno, la misericordia es, llegas ahí y le dices, ¿cuántas balitas te dije que ibas a hacer? Te iba a dar. 5. Vas a usar misericordia y solamente le vas a poner 1. Merecía 5, pero te voy a dar 1 solamente. ¿Saben qué es la gracia de Dios? Llegas, ¿cuántos merecías? 5. No le pegas. Y vente, te voy a llevar a comprar una nieve. Esa es la gracia de Dios. El favor de Dios, hermanos. Mira, hermano, si en usted y en mí no existiera aún la misericordia de Dios, usted y yo hubieran sido consumidos. Pero no es bueno acostumbrarse a vivir en la misericordia, hermano, porque muchas veces en nuestras vidas vamos a necesitar la gracia de Dios en nuestras vidas. Esta familia que está pasando por esa situación difícil de haber secuestrado a uno de sus hijos, es algo terrible. Aquellos que somos padres, es algo terrible. Si no tienen la gracia de Dios va a ser difícil, hermano. El papá de este joven, de este misionero, está deprimido, quiere morir. Es terrible, yo lo puedo entender, es un ser humano, es entendible. Pero muchas veces, hermanos, esa y muchas situaciones en nuestras vidas necesitamos la gracia de Dios, la que nos va a sostener, hermanos. Pero muchas veces no alimentamos que esa gracia esté en nosotros. Y nos acostumbramos a vivir en la pura misericordia de Dios. Lucas 2:40. Mire Jesús, nuestro ejemplo supremo. Lucas 2:40 dice, y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Luego dice el versículo 52, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Hermano, cuando la gracia de Dios está en nuestras vidas, nosotros muchas veces vamos a hallar gracia ante los ojos de muchos hombres. Pero necesitamos alimentar esa gracia en nuestras vidas, hermanos. Juan 1:17. Ahora, usted y yo, hermanos, ya tenemos esa gracia. Por medio de Cristo, esa gracia está en nuestras vidas, pero muchas veces no existe allí, hermanos, o está detenida, o está apagada. Dice Juan 1:17, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Al recibir a Cristo, esa gracia viene a mi vida, pero esa gracia muchas veces está apagada, hermano, o se aleja de nosotros. Es más, dice en Romanos, siendo justificados gratuitamente mediante la gracia de Dios. Esa gracia está en nosotros. Vaya a Filipenses 2:12. Filipenses 2:12. Si no alimentamos esa gracia, hermanos, no la vamos a tener en nuestra vida. Dice Filipenses 2:12, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Fíjese que dice, hermano, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios continúa diciendo lo que está hablando el versículo 12, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Esa
es la gracia de Dios en nuestra vida. El querer hacer una cosa, pero terminando haciéndola. Muchas veces tenemos en nuestra mente y en nuestro corazón hacer algo y no lo hacemos. ¿Sabe por qué? Porque la gracia de Dios ha ido de ti. Dios es el que produce en ti el hacer, el querer, perdón, y el hacer las cosas. Si yo le pregunto a usted, hermano, ¿usted quiere ir a compartir la palabra de Dios a la gente perdida? Si quiero, pastor. ¿Por qué no lo hace? ¿Por qué no lo hace? Usted quiere, usted está consciente de que es bueno y sí, necesitamos hacerlo. Pero no lo hacemos. Porque la gracia de Dios, hermano, no está en tu vida. Ahora dice ahí, ocupaos de vuestra salvación. No quiere decir que estés perseverando, hermano. La salvación no se persevera. Uno es salvo. Pero está diciendo, ocupaos, ocúpate de tu salvación. Hermano, tú y yo tenemos una salvación grandísima. Pero no nos ocupamos de temblor. ¿Sabe por qué? Porque hoy en día, yo soy un hijo de Dios y puedo hacer lo que yo quiera. No puedes hacer lo que tú quieras. Estás bien equivocado. Porque muchas veces no estamos ocupados de nuestra salvación. Nos confiamos, yo soy salvo y soy salvo, ya soy salvo por gracia y yo voy al cielo. Y puedes hacer lo que tú quieras. No, estás equivocado, hermano. Tenemos que cuidar nuestra salvación con temor y temblor. La salvación no se pierde, es eterna. Pero muchas veces no nos ocupamos, por eso solamente pensamos, pero no actuamos, porque la gracia de Dios ha ido de tu vida y vives en la pura misericordia de Dios. Yo no quiero vivir en la misericordia de Dios. Yo quiero vivir en la misericordia es que 5 varazos de Dios y de repente nos da uno solamente. Merecemos 5 y nos da uno que duele. Y la gracia, lo merezco, no me castiga y todavía me bendice. Yo necesito y usted necesita la gracia de Dios en su vida, hermano. ¿Qué es la gracia de Dios? Mira, hay 2 aspectos de la gracia de Dios. La primera es cuando Dios nos ayuda a hacer o alcanzar algo que por nosotros mismos no podemos alcanzar, la salvación. Ningún ser humano, hermano, sin Cristo va a ser salvo. Nadie. Necesitamos de Él para ser salvos. Dios por nosotros. La número 2 es la buena disposición que Dios da a alguien en particular frente a las demás personas. Viene a ser el favor de Dios o la presencia de Dios en la vida de una persona. Gracia es Dios con nosotros. Dios, salvo por mí. Ahora, gracias Dios conmigo. Ayudándome, dando gracia ante los ojos de los hombres, hallando gracia ante los ojos de Él para ayudarme, para bendecirme. Yo no merezco nada de Dios, usted no merece nada de Dios. La gracia de Dios, Dios nos bendice, hermanos. Génesis 39:21. Te voy a dar 3 ejemplos, pero en un ejemplo es donde voy a predicar. El primer ejemplo es Génesis 39:21. Mire José. Pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Hermano, José, dice la Biblia que Jehová estaba con él. En varias partes, en varios versículos dice esta misma expresión. Pero Jehová estaba con José. Mi pregunta para la iglesia es, Dios está con nosotros. Dios está en tu vida, hermano. Primero Samuel 16:22. Espero que el frío no lo esté apagando, hermanos, o la lluvia. No somos cristianos de azúcar, hermanos. Ok. Primero Samuel 16:22. Y Samuel envió a decir a Isaí: yo te ruego que esté David conmigo, pues ha hallado gracia en mis ojos. Mire, hermano, ¿por qué David había
obtenido la gracia de Saúl. ¿Por qué? Mire, ¿y qué dice el versículo 7 ahí mismo del mismo capítulo? Y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Hermano, ¿qué miraba Dios de David? ¿Qué miraba? ¿Su estatura, su hermosura? No, miraba su corazón. Porque la gracia de Dios muchas veces no está en nuestras vidas, porque Dios conoce nuestro corazón. Ojos vemos, corazones no sabemos. Usted puede estar aquí, hermano, pero Dios conoce tu vida, conoce mi vida, conoce lo más íntimo del corazón, conoce los pensamientos, conoce las intenciones del corazón. Por eso muchas veces la gracia de Dios no está en nuestras vidas, porque Él nos conoce. Aquí podemos aparentar una cosa y Dios dice: mentiroso. No es cierto. Él conoce nuestro corazón. Dios conocía el corazón de David, tanto que pudo decir: el hombre conforme al corazón de Dios. Por eso estaba sobre este hombre llamado David. Tanto que cuando se presentó un gigante, no huyó. Se presentó un problema grande para el pueblo de Israel y no huyó, lo enfrentó, porque él sabía que la gracia de Dios estaba con David. Muchos de nosotros, ¿saben por qué huimos de nuestros problemas? ¿Saben por qué a veces huimos como cobardes, hermanos? Porque la gracia de Dios no está sobre nosotros. Y lo sabemos. La clase de vida que muchas veces vivimos. Una cosa en la iglesia, otra cosa en la casa. Una cosa en la iglesia, otra cosa allá afuera, hermano. Dios nos conoce. Por eso muchas veces la gracia de Dios no está sobre nosotros. David sabía y por eso pudo enfrentar a Goliat. Y dijo David: Dios me va a ayudar a derrotar a este incircunciso. Tú y yo tenemos así, hermano, de gigantes en nuestras vidas, de circunstancias difíciles que necesitamos y vamos a necesitar la gracia de Dios para salir de ellas. Hay situaciones difíciles que a veces Dios nos permite pasar. Y si no es por la gracia de Dios, hermanos, seremos una estadística más. Alimente, hermanos, la gracia de Dios en tu vida. Y te voy a hablar de Noé. Aquí viene mi predicación. Génesis 6:8. Génesis 6:8. Pero Noé, si usted ve el versículo 7, dijo Dios: voy a raer de sobre la faz de la tierra a los hombres que he criado, desde el hombre hasta la bestia, hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Ay, pastor, los días de hoy tan difíciles como los días de Noé. Luego dice el versículo 8, dice Dios: traer. Lo dice Dios en el versículo 8. Pero, gloria a Dios, pero ese pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Mira, hermano, usted y yo estamos respirando en este día gracias a un hombre llamado Noé. Los ojos de Dios. Gracias, Noé. Dios, hermano, tenía la capacidad y tiene la capacidad de raer con un soplo a toda la tierra y volver a crear gente menos perversa y menos mala que nosotros. Pero un hombre halló gracia ante los ojos de mi Dios. Su nombre, Noé. Este hombre Noé era descendiente de Set. Y dice la Biblia que Noé, hermano, halló gracia ante los ojos de Dios y con su actitud fue alimentando esa gracia. Si usted lee el capítulo 6, vamos a leerlo, versículo 1, aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, hijas, que viendo los hijos de Dios, los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todos. Muchos piensan que eran ángeles. No, los ángeles
No se dan en casamiento. No eran ángeles, eran los hijos de Dios, hermanos. Pero dice que escogieron a las hijas de los hombres. Esas hijas de los hombres eran de la descendencia de Caín, eran hombres perversos, malos, gente impía. Que los hijos de Dios se mezclaron con ellas. Pero los hijos de Noé, no. Los hijos de Noé, no. Hermano, ¿por qué? ¿Por qué, hermano? Dice que todos se mezclaron con las hijas extranjeras. Eran hermosas, hermanos, dice la Biblia. Pero los hijos de Noé, no. Por eso llegamos al versículo 8. Pero Noé, algo había hecho Noé. Algo había impactado la vida de sus hijos, que se sometieron a no escoger mujeres extranjeras. Yo me imagino que Noé les enseñó a sus hijos que no se deberían de mezclar con gente extranjera. Yo me imagino. Pero la clave está que la gracia de Dios estaba sobre este hombre llamado Noé. ¿Qué hizo, hermanos, Noé para alimentar esa gracia? ¿Qué vamos a hacer usted y yo para poder alimentar esa gracia? Yo no sé si usted anhele la gracia de Dios en su vida o quiera solamente la misericordia. Por eso te puse el ejemplo. ¿Usted quiere, hermano, que si usted me hace 5 balazos, que Dios te agarre y te dé 1? Ya la misericordia, pues 1, a 5, 1. Yo no quiero eso, ¿no? Yo quiero la gracia de Dios y quiero que la gracia de Dios esté en tu vida, hermano. ¿Qué hacer para alimentar esa gracia? Número 1, versículo 9. 6:9. Estas son las generaciones de Noé, varón justo. Para alcanzar esa gracia debe haber salvación, justificado, ¿verdad? Era perfecto. Perfecto significa maduro. Pero dice, con Dios, Noé. ¿Qué hacer para alimentar que Dios esté sobre mí? Caminar con Dios. Caminar con Dios. Queremos la gracia de Dios en mi vida y no caminamos con Dios. Quizás nada más el domingo, entre comillas, caminamos con Dios, hermano. ¿Y los demás días? Caminar con Dios, hermanos, es que tu mente y tu corazón estén con Él todos los momentos de tu vida. Que cuando vayas en tu carro solo, vayas meditando en Él, vayas escuchando a Biblia, o vayas escuchando un canto, o vayas meditando solamente en Él. ¿Pero qué hacemos? No, hombre, ponle el pasito. Ponle una de Chempe, nadie me está mirando. Por eso la gracia de Dios no está en nuestras vidas, hermanos. Porque en verdad no caminamos con Él. Mire, hermano querido, cuando uno camina con Dios, aunque vayas solo y no vayas con tu esposa, Dios te dice, no voltees para allá, ya volteaste, está mal lo que hiciste, ok, Señor. ¿Sabes qué? No te vayas por ese camino, vete por este, porque allá está mal. Ok, Señor. Eso es caminar con Dios, hermanos. Oír la voz del Espíritu Santo que te diga, estás mal lo que estás haciendo, arrepiéntete. ¿Sabes qué? Caminar con Dios, cada mañana postrarlo, Señor, gracias por este día. Señor, voy a leer tu palabra. Eso es caminar con Dios, mi hermano, pero no lo hacemos. No lo hacemos. Noé caminaba con Dios tanto que sus hijos miraban que su padre era de verdad. Y no escogieron mujeres extranjeras. Qué importante, hermano, que nuestros hijos y nuestras esposas sepan que papá camina con Dios. Amén, pastor. Ok, ya me dije a mí yo mismo. ¿Por qué se quedan callados? ¿Por qué no me dicen una? Dejaré un amén, aunque sea, hermano. No me dejen solo en Navidad. Díganme, yo lo voy a decir a las hermanas. Mire, si dijeras, hermanos, ustedes pueden decir amén. Mejor no callaría las hermanas aquí. Pero hermano, usted varón. Dice la Biblia que la mujer cae en la
si tiene una pregunta, llega a su casa. Pero no le pregunta porque el marido no sabe Biblia. Hani, ¿qué dijo el pastor? A ver, enséñame esto. ¿Por qué no pones atención? ¿Por qué no pones atención? No sabes. Amén, hermanos. Bueno, seguimos mejor. Génesis 6:13. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y aquí que yo los destruiré con la tierra. Madera de gofer, harás aposentos en el arca y la por dentro, por fuera. ¿Qué más alimentó Noé para que la gracia de Dios estuviera en su vida? ¿Sabe qué? Noé escuchó la voz de Dios. Quizás usted está aquí, hermano, pero no es tu cuerpo. Pero muchas veces no escuchamos la voz de Dios. Noé caminaba con Dios tanto que pudo escuchar audiblemente la voz de Dios. ¿Se acuerdan de Samuel? Samuel no era un joven cuando escuchó la voz de Dios. Un niño. Capaz de poder percibir la voz de Dios. Recién destetado, lo llevaron al templo. En esos tiempos, se cree que se destetaba a los 4 o 5 años de edad. Su madre lo lleva al templo porque hizo una promesa. Una mujer hizo una promesa. Entre paréntesis, a veces las mujeres tienen más palabras que los hombres, pero entre paréntesis. Lo llevó y lo dejó. Lo dejó a Samuel. Y pudo escuchar un niño la voz. No me diga que un niño no puede escuchar la voz de Dios. No me diga eso, hermano. Se debe enseñar que un niño puede escuchar la voz de Dios. Se le tiene que enseñar. Y escuchó la voz de Dios. Noé también pudo escuchar la voz de Dios, las instrucciones que Dios les estaba dando. Vaya rápido a Santiago. Rápido. Santiago 1:22. Santiago 1:22. El oír, hermanos, conlleva grandes responsabilidades. Dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros. Mire, qué difícil cuando alguien te engaña. Qué difícil, qué duro. Pero cuando tú mismo te engañas, ay, van a pegarme yo mismo. No se puede engañar uno mismo. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Noé escuchó las instrucciones y no solamente escuchó, obedeció. Por eso la gracia de Dios estaba sobre la vida de Noé, hermanos. Porque escuchaba la voz de Dios y no era oidor olvidadizo, sino hacedor de ella, y fue bienaventurado. Y la obedeció. 6:22. Estoy en Génesis. Después que Dios le da las medidas, 300 codos la longitud, de 50 codos la anchura, de 30 codos su altura, le da exactamente las medidas y la forma como lo iba a hacer. Dice el versículo 22, y lo hizo así Noé. Hizo conforme a todo lo que Dios le... Todo. T-O-D-O. Todo. ¿Qué es todo, pastor? En el original, todo.
todo le dijo que hiciera. Fuéramos nosotros en el tiempo de Noé, 300 codos. Hombre, 200, vamos a hacerlo de 200. ¿Para qué 300? Mucho 300. Obedecemos a nuestra manera. Por eso la gracia de Dios no está en nuestra vida. Dios te dice, hermano, hermana, haga esto así. No porque yo lo diga, es porque la palabra de Dios lo dice. Oh, no. No, pastor, yo no puedo. Porque la gracia de Dios no está en tu vida. Cuando una persona escucha, hermanos, exactamente lo que Dios dice, la gracia de Dios está sobre su vida. No cuestiona, no pregunta, no sugiere, obedece. Le dicen al pueblo de Dios, dale 7 vueltas para que ese muro de Jericó se derribe. Ay, pues 7 vueltas, ¿cómo? Hombres de guerra con la AK-47. No, dale vuelta. Bueno, obedecemos. No voy a decir lo que voy a pensar. Y a la 7ª, griten. ¡Ah! ¿Y con eso se va a derrumbar? ¿Sí? Para nuestra mente humana, no obedeciéramos. No obedeciéramos. Hermano, le estaba pidiendo hacer un arca a Noé. Iba a haber un diluvio. Espéreme. No había llovido. No había lluvias. Y Dios le dice, te vas a hacer esta arca, tal medida, así exactamente. ¿Ok? Si usted lo dice, lo voy a hacer. No, hermano, nosotros hacemos las cosas a nuestra manera, no a la manera de Dios. 7:5. E hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová. Todo. 7:9. De 2 en 2 entraron con Noé en el arca, macho y hembra, como mandó Dios a Noé. Exactamente, hermano, lo que Dios le estaba diciendo a Noé, Noé lo estaba haciendo. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué? Porque la gracia de Dios se estaba manifestando en la vida de Noé. Noé estaba alimentando esa gracia. No solamente caminar con él, no solamente ser un hombre perfecto en sus generaciones, no solamente escuchó la voz de Dios, sino que obedeció la voz de Dios. Nuestras vidas fueran diferentes si escucháramos la voz de Dios y la pusiéramos en práctica tal y como Dios lo dice. Pero ¿sabe por qué no pasa? Porque esa gracia no está en nosotros. A la mujer le dice, sométase, sujetas a su marido. Pues sí, ponen las jetas. La verdad, hermanos. Yo no lo digo, lo dice la Biblia. Hermano, Dios, dígale a Dios, Dios, ¿por qué me dijiste que me sujetara a este hombre? Ustedes le preguntan, hermano. Pero no queremos hacer lo que Dios dice, no queremos. Es que, pastor, me dicen a veces, es que este marido que tengo, hermano, pues usted lo encontró. Usted lo buscó. O se lo pusieron a la fuerza. No, yo lo escogí, pero ya cambió. No hacemos lo que Dios nos dice exactamente como. No lo hacemos. Dije, no lo hacemos, me incluí, no lo hacemos exactamente como Dios dice. ¿Qué dice Dios con los hijos? Instrúyelos, disciplínelos. ¿Y qué hace el cristiano? Ay, pastor, mi bebecito, ¿cómo le voy a pegar? Su pompita, pobrecito. Ese es el problema. Una gente incrédula, cuando mi esposa y yo nos venimos a este país, me dijo esto. Gente incrédula. Me dijo un tío ya grande. Hijos, cuando tengan sus hijos, desde pequeños, se instruyen, se corrigen.
Formen su carácter desde pequeños. No tenía Cristo él. Llego al cristianismo y miro, mi tío tenía razón. ¿Y lo hacemos? No lo hacemos. Así somos los seres. ¿Saben por qué, amado? Porque la gracia de Dios no está sobre, no estamos acostumbrados a obedecer. Alimente la gracia de Dios. Vas a necesitar esa gracia, hermanos, en tu vida. Acuérdate. ¿Qué fecha estamos? 14, 13 de diciembre. Vas a necesitar esa gracia un día en tu vida. Pastor, ¿dónde está? No. Vamos a necesitar, ya lo incluí, esa gracia de Dios. Cuando mi hija le pasó lo que le pasó, no a Lili, la segunda, Bianca, ese virus grande, peligroso y maligno y devorador en uno de sus pechos. Y aquí está en mi mente, hermano. Cuando me dice el doctor, se mira como cáncer. Un cáncer agresivo, me dijo. No estaba mi pastor conmigo en esos momentos. Estaba solo con ella y con mi esposa. Así la internaron. Tenía 13, 14 años. Así la internaron. Y me acordé de una enseñanza. Agárrate de la gracia de Dios. 2 semanas estuvo internada. Mi esposa no se movía del cuarto. Y un día, vete a descansar. Yo me quedo con ella. Y accedió a que yo me quedara con mi hija. 14 años tenía, 13, 14 años. Entran doctores otra vez, ya tenía ahí como 10 días, hermanos, en el hospital. Y entran doctores, enfermeras y uno pela oreja. Estaba un grupito ahí. Tienen que sancionar tantas cosas, van a hacer algo. Y rápido entramos a que le hicieran una ¿cómo se llama eso? Ayúdenme cuando hacen un examen que va a ser cáncer, hacen una biopsia, gracias. Y entré en la cama. Horrible. Pero me agarré de la gracia de Dios. Hermano, hay momentos difíciles en la vida de uno que si la gracia de Dios no está sobre tu vida, te vas a derrumbar. Algo que nos duele a los padres es el dolor de los hijos. Y lloro porque te ha la mano de Dios sobre ella, hermano. Sí, le dolía la biopsia. Yo decía, como quisiera estar en tu lugar, hija. No puedo. Nomás me apretaba la mano. Por eso esta niña está muy apegada a mí. No quiero decir que no amo a mis 3 hijos. Yo los amo igual a los 3. No hay diferencia, pero ella se apega mucho a mí. Es porque ella se acuerda que su padre estuvo con ella en los momentos difíciles. Y me pude agarrar de la gracia de Dios. Noé, hermano, a Dios, y Noé esperó aún en medio de la prueba 120 años construyendo. $120 años construyendo el arca. Yo no sé si usted no ha puesto atención o no se ha detenido un poquito a leer Génesis 6. Cuando Noé llega con sus hijos y con su esposa y les dice, ¿saben qué? Dios me habló, se me apareció y quiere que nosotros construyamos un arca de 300 codos de longitud, etcétera, etcétera. ¿Qué pensarían sus hijos?
No, a nuestro viejo como que la hierba verde ya le gustó. Dice que va a llover, nunca ha llovido. Pero ¿sabe qué, hermano? Sus hijos dijeron, sí, da lo que usted diga. Pero ¿sabe por qué, hermano? Porque sus hijos sabían que la gracia de Dios estaba sobre la vida de su padre. Sabían que su padre caminaba con Dios. Sabía que su padre tenía una relación personal con Dios. Que cuando su padre llegó a su familia a decirles, vamos a predicar la palabra, que se arrepientan y vamos a construir un arca así, así, así. Ellos dijeron, yes, sir, lo vamos a hacer. Sabían que su padre, hermanos, tenía la gracia de Dios. Qué importante que nuestros hijos sepan que en papá existe la gracia de Dios en su vida. Estos hijos de Noé, hermanos, puede ser otra versión que dijeron, ok, ya empezaron a construir el arca. Se pasaron 10 años. Y usted dijo que iba a tener un diluvio. Sí, no hemos terminado, pero no se mira nada. 20 años. No hubo nada. 30 años pasaron. Pasaron 80 años. Hermano, 80 años. ¿Quién tiene 80 años aquí? No hay nadie que tenga 80 años aquí. No, tío Filón, no verán. ¡Nadie! Llegaron a los 100 años. 100 años. Y usted dijo que iba a llover. Que iba a haber un tremendo diluvio. Como que estaban haciendo burla de la gente. Sus hijos confiaban en su padre porque sabían que la gracia de Dios estaba sobre él. Hoy en día nosotros con nuestros hijos, sígueme. Ay, no me dejaron. Porque saben que la gracia de Dios no está sobre tu vida. Hermanos, nosotros tenemos que decir a los hijos, ¿saben qué? Brinquen y van a brincar. Salten y van a saltar. Acuéstense y se van a acostar siempre y cuando miren que en ti existe la gracia de Dios, hermano. Los hijos de Noé sabían que su padre tenía la gracia de Dios, el favor de Dios. Y luego ir a agarrar animales, macho y hembra, y meterlos al arca. No, espérate, ya está bien con el puro arca, pero obedezcan. Y eso, y empezaron a meter. Pasaron 10 años más, 110 años, y nada. La gente se burlaba de ellos. Este no es, ya se le voltó la canica. La gente predicamos afuera y se burla de nosotros. Pero un día vendrá el juicio de Dios. 120 años y ¡pácatelas! Dice la Biblia, vaya ahí a 7, ¿dónde estoy? 7:11. El año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Del grande, dice, todas las fuentes del grande abismo. De abajo, hermanos, de abajo empezó a salir agua. Y las del cielo, o sea, tanto de arriba como de abajo. Y los hijos de Noé, ¡wow! Nuestro Dios tenía razón. ¡Wow! Empezó a incrementar, hermano, las aguas. La gente que se burlaba de un hombre justo llamado Noé, en el cual la gracia de Dios estaba sobre él. Noé, ábrenos que aparecemos. Tuvieron su oportunidad. No se arrepintieron. Cuando venga la gran ira de Dios sobre este mundo, la gran tribulación, van a lamentar, hermanos. Por eso usted, si se burlan de ti, no importa, sigue predicando la palabra de Dios.
Y empezaron las aguas, hermanos. Génesis. Empezaron a subir, tal y como Dios les dijo a un hombre llamado Noé. Génesis 7:17, y fue el diluvio 40 días sobre la tierra, y las aguas crecieron y alzaron el arca, y se elevó sobre la tierra, y subieron las aguas y crecieron en gran manera sobre la tierra, y flotaba el arca sobre la superficie de las aguas, y las aguas subieron mucho sobre la tierra, y todos los montes altos que había debajo de todos los cielos fueron cubiertos. 40 días, 40 noches, hermanos, saliendo agua de las vistas del cielo, cayendo agua sobre la tierra. Y cubrió dígame, el monte más alto, el monte Everest, lo cubrió. No solamente cubrió California, no solamente cubrió Guatemala, toda la faz de la tierra, tal y como Dios lo había dicho, al tiempo de Dios. ¿Sabe por qué nos desesperamos usted y yo cuando le pedimos algo a Dios? Porque la gracia no está en nosotros. Pedimos y ya quiero, ya Señor, ya. Tengo hambre, voy a McDonald's. Hey, un Happy Meal. Happy Meal pide usted, a veces sí. Chiquito, yo no como mucho. Tengo hambre rápido, quiero algo, me desespero. Un hombre y una mujer que tengan la gracia de Dios no se va a desesperar. 120 años duraron nada más para que lloviera. Espero esté entendiendo el mensaje. Dice el versículo 23, así fue destruido todo ser que vivía, desde el hombre hasta la bestia, los reptiles y las aves del cielo, y fueron raídos de la tierra, y quedó solamente Noé y los que con él estaban en el arca. Un hombre con la gracia de Dios pudo salvar a su familia. Si sus hijos, hermanos, no creyeran que su padre tenía la gracia de Dios o que caminara con Dios, Noé, yo me imagino, hermano, que sus hijos se hubieran perdido, no le hubieran creído. ¿Se acuerdan de Elí? Sus hijos perdidos porque no le creían a su padre, siendo el sumo sacerdote. Pero un hombre con la gracia de Dios puede salvar a su familia. Dije, puede salvar a toda su familia con la gracia de Dios en tu vida, hermanos. Alimenta esa gracia, la vas a necesitar. Lo dice el versículo 24, y prevalecieron las aguas sobre la tierra 150 días. Se prolongó más. Hermanos, 150 días, estamos hablando de 5 meses metidos en el arca. Hoy en día la gente se desespera. El pastor ya se pasó. Ya se pasó, pastor. Dile amén para que se acabe. Porque la gracia de Dios no está en nosotros, hermanos. 150 días y Noé no tenía noticias de Dios. Pero Noé sabía que Dios iba a responder. Amén. Lo único que podía hacer Noé, hermanos, era mirar por una ventana que le hizo al arca. ¿Dónde está Dios? Pero el versículo 1 del capítulo 8. Gloria a Dios. Y se acordó Dios de Noé y de todos los animales y de todas las bestias que estaban con él en el arca, e hizo pasar Dios un viento sobre la tierra, y disminuyeron las aguas, y se cerraron las fuentes del abismo y las cataratas de los cielos, y la lluvia de los cielos fue detenida, hermano. Las aguas se retiraron al cabo de 150 días más. Dice el versículo
3, y las aguas decrecían gradualmente sobre la tierra, y se retiraron las aguas al cabo de 150 días, y reposó el arca en el mes séptimo, los 17 días del mes, sobre los montes de Ararat, y las aguas fueron decreciendo hasta el mes 10. En el 10, al primero del mes, se descubrieron las cimas de los montes. Ya se podía mirar el monte Everest. Ya se podía mirar los montes ahí en Yosemite, mire. Pero Noé, hermanos, fue prudente. Si usted lee el versículo 6, dice que le envió un cuervo. Salió luego. Fue prudente. Muchas veces nosotros somos imprudentes y hacemos cosas imprudentes porque la gracia de Dios no está sobre nosotros. ¿Cuántas cosas imprudentes no hacemos, hermanos? Pero este hombre fue prudente. Si leo el capítulo 7 del versículo 11 y el capítulo 8 del versículo 13 y 14, me dice, hermanos, sacando la cuenta, que Noé y su familia en el arca duraron cerca de más de un año 10 días por ahí, desde que empezó el diluvio hasta que pudieron poner un pie sobre la tierra. Un año encerrados en un arca. No se desesperaron. Noé pudo controlar a sus nueras, su esposa y a todos los animales. ¿Se imagina, hermano, en un arca tener a todos los animales ahí? Es que a veces no leemos la Biblia detenidamente o no pensamos. Ahí estaban los leones, estaban los elefantes que apestan. Hay animales que huelen feo. Ellos me imagino que no se bañaban todos los días así como nosotros. Bueno, los que se bañan. Amén. Había un aspecto, me imagino, que olía mal, hermano. Pero no fue prudente. Y tenía la paz que solamente Dios da. Hoy vivimos como gallinas sin cabeza. Bien desesperados nosotros. Bien desesperados. Ay, es que mi esposo, ay, es que mis hijos, ¿dónde está la paz que Dios da? La gracia de Dios, hermanos, hace que tengamos paz. Y dice el versículo 20, después de descender del arca, después de un año, 10 días aproximadamente, dice el versículo 20, Noé un altar a Jehová y tomó de todo animal limpio, de toda ave limpia y ofreció holocausto en el altar. Noé junto con su familia adoró a Dios, hermanos. Y dice el versículo 21, y percibió Jehová olor grato. Cuando usted y yo adoramos, ¿qué dirá Dios? La adoración de mis hijos de roca de la eternidad. O dirá Dios, huele mal. Amén, hermanos. Porque a veces adoramos a Dios con muchos pecados en nuestras vidas no confesadas. Pero Noé tenía gracia ante los ojos, adoraron. Y Dios hizo un pacto con un hombre, Noé. No volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Dios haciendo un pacto por un hombre llamado Noé. Cuando yo miro el arco iris, hermano, gracias, Noé.
Noé, gracias. Yo estoy aquí porque tú, a Noé, haces gracia ante los ojos de nuestro Dios. Aunque los perversos hayan agarrado el arco iris, hermano, como su símbolo, son perversos. Pero para el cristiano, hubo cristianos que usted no tiene que mirar un arco iris. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué son los gays, los homosexuales? Que lo usen ellos. Para mí es un pacto y me acuerdo de Noé. Que un hombre pudo hallar gracia ante los ojos de Dios, tanto que no acabó con la humanidad. E hizo el pacto de no volver a maldecir la tierra. Qué importante, hermanos, es la gracia de Dios en nuestra vida. Es la que mueve el corazón de Dios a favor de nosotros. Noé fue para terminar. Noé se sometió a Dios. Noé, hermanos, pudo alimentar esa gracia porque él ya tenía un contacto directo todos los días con su Dios. Que cuando Dios le dice, voy a destruir la faz de la tierra, Noé dijo, lo que usted diga, Señor, me someto a ti. Barato, Dios. Vamos a tirar este aparato. Pero acá, hermano. Noé, hermanos, halló gracia ante los ojos de Dios. Usted y yo necesitamos esa gracia. Porque vendrán situaciones en nuestras vidas que si no tenemos esa gracia de Dios, hermanos, seremos derrumbados. Alimente la gracia de Dios y que pueda usted impactar la vida de sus hijos y de su esposa. Cuando Dios me dijo, te vas a ir a la familia a decirles, ¿saben qué? El pastor Íñiguez me está planteando si puedo tomar una iglesia en San José. Y ustedes saben que es una iglesia que nosotros conocemos. ¿Qué piensan? Me dice mi esposa, ¿por qué? Me dicen mis hijos, todavía estaba Lili con nosotros. Va a ser algo diferente, ¿verdad? Alexis estaba estudiando en... Yo nunca le dije que hiciera su transfer a North Valley. Nunca. Cuando él me dijo, ya hice mi transfer para North Valley. Digo, ¿por qué? ¿Qué te quiero apoyar con el piano? Yo todavía le dije, hermano, no, ¿por qué hiciste eso? Él estaba feliz allá en la... Digo, no, yo te quiero apoyar. Gracias, Dios. Dije. Jactancia, no me queden viendo así como, no es jactancia, dije. Miraron en este vil pecador que es su padre y su esposo. Y le di gracias a Dios. Gracias, Señor. Vamos a impactar la vida de los nuestros. Que vean la gracia de Dios en nosotros. Siempre damos las gracias porque es bueno, Señor. Oh, Señor, a su nombre sea la gloria y la honra, Padre. Señor. El día que estemos en la gloria, quiero buscarlo. Darle un abrazo. Decirle gracias. Porque por ti se mantuvo la raza. Por haber hallado gracia ante los ojos. Toda la humanidad que existía, hermanos, en ese tiempo,
en toda la humanidad, un hombre solamente. Gracia ante los ojos de Dios. Qué importante es la gracia de Dios en nuestras vidas. Yo la necesito, usted. Sus hijos la necesitan. Caminemos con Dios, hermanos. Vos, obedezcamos a Dios para que esa gracia por la cual fuimos salvos estar en nuestra vida todos los días de nuestra vida. Alimente la gracia de Dios. Gracias, Señor, por su palabra. Gracias porque siempre es buena. Personalmente a mí, lo hablo por mí, alimenta mi alma, Señor. Gracias por esa gracia a la cual nos sostiene de nuestras vidas. Queridos hermanos, lo imposible para los hombres es posible para nuestro Dios. Usted mira algo perdido, algo. Agárrese de la gracia de Dios y Dios hará la obra. Señor, ayúden esa gracia, Padre. Donde cada uno de nosotros